¿Qué tal? En este video voy a hablar sobre estructura. La estructura es un tipo de valor que se suele utilizar para encapsular pequeños grupos de variables relacionadas. Las estructuras pueden contener constructores, constantes, campos, métodos, propiedades, indizadores, operadores, eventos y tipos anidados. Pero si se requiere utilizar la mayoría de los elementos que acabo de mencionar, debería considerarse utilizar una clase. Las limitaciones son que dentro de una declaración de la estructura los campos no se pueden inicializar al menos que se declaren como constantes o estáticos. Eso lo voy a explicar en el ejemplo. Una estructura no puede declarar un constructor predeterminado o un destructor. Como ya todos sabemos, un constructor predeterminado pues es el constructor que no tiene parámetros. Las propiedades de las estructuras es que son tipos de valor, mientras que las clases son tipos de referencia. Eso lo vamos a ver más adelante. A diferencia de las clases, no se pueden crear instancias de las estructuras sin utilizar un operador new. Las estructuras pueden declarar constructores, pero deben utilizar parámetros. Una estructura no puede heredar de otra estructura o clase, ni puede ser base de otra clase. Todas las estructuras heredan directamente de system.valueType y que hereda de system.object. Una estructura, puede implementar interfaces. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo, el cual es una estructura que se llama point, el cual representa un punto que tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Bueno, pues vamos a empezar creando un nuevo archivo de tipo clase y se va a llamar vector 3D. Vamos a cambiar la palabra reservada class por struct y vamos a declarar tres variables públicas que van a representar las coordenadas x, y y z. Como lo mencioné en las diapositivas, si creo un constructor sin parámetros, o sea el constructor predeterminado, me va a marcar un error al querer compilar. Si yo declaro un constructor con x parámetro, lo que va a pasar es que ahora me va a marcar un error debido a que yo debo inicializar las variables que declaré en la parte superior. Una vez que yo inicialice las variables con x valor, en este caso las estoy inicializando con 0, me va a dejar compilar. Otra de las cosas que mencioné es que no se pueden inicializar las variables a menos de que sean estáticas o sean constantes. En este caso me va a marcar un error. Y pues tampoco se pueden crear destructores para dicho vector o dicha estructura. Otra de las cosas que mencioné fue que si nosotros creamos una variable de tipo estructura, nosotros no tenemos la necesidad de crear una instancia utilizando la palabra new. Podemos simplemente dejarla declarada y poder acceder a las variables públicas de esta forma. 8 y vector en z va a ser igual a 15. Vamos a imprimir. El valor de x es, y vamos a pasarle como argumento vector.x, y vamos a cambiar aquí y y z.
Si se fijan, corre sin problemas. El valor de x es 6, y 8, z 15. A diferencia de las clases, nosotros hubiéramos tenido que crear la instancia antes de acceder a alguna propiedad o alguna variable de dicha clase. Otra cosa que mencioné es que las estructuras son de tipo valor. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros creamos una clase, por ejemplo, persona, vamos a ponerla como pública, vamos a declarar una propiedad de tipo string que se llame nombre. Nuestra clase persona es de tipo referencia. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a tener una sola propiedad. Nos vamos a ir a program y aquí vamos a crear una variable de tipo persona y vamos a ponerle de nombre Arturo. Ok, ahora vamos a crear dos métodos. Vamos a crear dos métodos estáticos para poder acceder a esos métodos sin necesidad de crear una instancia program, el cual se va a llamar modificar persona y le vamos a pasar como parámetro una persona. Y vamos a crear otro que se llame modificar vector y le vamos a pasar como parámetro un vector 3D. Y lo que vamos a hacer dentro de estos métodos es persona.nombre. Vamos a poner Pedro. Y vector en X va a ser igual a 0. Vector en Y es igual a 0. Y vector en Z va a ser igual a 0. Ok. Ahora vamos a el nombre de la persona. Vamos a imprimir. Va a ser persona 1 punto nombre. Vamos a correrlo sin mandar llamar a los dos métodos. Si se fijan, me dice lo mismo que hace unos momentos y me dice que el nombre de la persona es Arturo. Ahora lo que vamos a hacer es, antes de imprimir, vamos a mandar llamar a modificar vector y le vamos a pasar el vector que tenemos, la variable vector 3D que tenemos, y vamos a mandar llamar también a modificar persona y le vamos a pasar como parámetro persona 1. Ahora vamos a correrlo. Si se fijan, lo mismo que teníamos, pero dice el nombre de la persona es Pedro. Si yo lo había inicializado como Arturo, porque se cambió a Pedro. Bueno, pues esto es por lo que les decía de que las estructuras, son de tipo valor. Lo que hace es que cuando yo le paso el parámetro del vector, se crea una copia de dicha variable. Entonces, si nosotros modificamos una propiedad o una variable de dicha estructura, al momento de salir del método, cuando regrese a esta línea, no se va a modificar el valor del vector que está fuera, que está dentro del main, pero fuera del método, ya que lo que estamos modificando aquí es una copia de esta variable. A diferencia de las clases que son por referencia, son de tipo referencia, lo que hace cuando yo le paso esta variable, que es una clase, una instancia de una clase, lo que hace es pasarle la referencia en vez del valor. No se crea una copia, se pasa la referencia. Una referencia es simplemente una
una referencia a dicho objeto en memoria. Entonces yo le estoy pasando la referencia de dicho objeto. Al yo modificar una propiedad o una variable de dicho objeto, al salir del método, que sería aquí, este objeto va a estar modificado. Pero, por ejemplo, si yo hiciera lo siguiente, de esta forma, no se modificaría persona, ya que estoy cambiando la referencia de persona. Si yo hago lo siguiente y corro el programa, si se fijan, me va a mostrar el nombre de la persona es Arturo. Si yo le descomento esta línea, de todos modos no se va a ver reflejado el cambio, debido a que yo cambié la referencia. Al instanciar con la palabra new se está cambiando la referencia. Entonces lo que en realidad yo estoy modificando aquí es otra referencia. Por eso al salir del método modificar persona no se ve afectado. Es por eso que se le llaman tipos de referencia. Y a las estructuras tipos de valor, así como las enumeraciones, también son de tipo valor, ya que cuando se pasa la variable se le pasa en realidad una copia, no el objeto en sí, la referencia del objeto no se le pasa, a diferencia de las clases que sí es de esa forma. Y pues básicamente sería todo, es un ejemplo sencillo, espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios de abajo, no olviden ponerle manita arriba y suscribirse, y nos vemos en el siguiente tutorial.